Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro video en el cual estaremos hablando un poco acerca de el flujo de calor en estado estacionario y algunas de sus aplicaciones. Transferencia de calor. Las aplicaciones de flujo o transferencia de calor son parte fundamental de la termodinámica, aquella rama de la física que estudia de las transformaciones de energía. Para fines prácticos, todo ingeniero que se encuentre en su camino un proceso termodinámico debe conocer la cantidad o la razón de transferencia de calor que se transfiere para lograr un fin práctico de la manera más eficaz posible. También dependerá mucho el tipo del proceso y lo que se está buscando realizar con este, ya sea aumentar o disminuir el calor. Mecanismos de transferencia de calor. Podemos mencionar entonces los tres mecanismos de transferencia de calor que son conducción, convección y radiación. Nos centraremos primero en lo que es conducción. Nos dice que existe un gradiente de temperatura en un cuerpo. La experiencia muestra que la energía se traslada a la región más caliente a la región más fría. Entonces, esa energía que se transfiere por ese cuerpo se le llama conducción. La tasa de transferencia de calor Q por una unidad de área A es directamente proporcional a la gradiente de temperatura T, es decir, la siguiente expresión que está en pantalla. Todo cuerpo tiene una constante física que permite analizar la velocidad de conducción del calor en un objeto. O sea que esa constante de proporcionalidad se le llama coeficiente de transferencia de calor por conducción y se denota por una letra K. Colocamos entonces dentro de la ecuación este coeficiente y obtendremos como resultado la ley de Fourier. Convección. La transferencia de calor por convección es un mecanismo compuesto de transporte de energía, el cual se encuentra constituido por el movimiento molecular aleatorio. Existe una transferencia de energía por medio del movimiento macroscópico del fluido. Si aplicamos a este movimiento un gradiente de temperatura entre el fluido y una superficie, lograremos que exista una transferencia de calor. La transferencia de calor por convección tiene la siguiente clasificación: flujo forzado, convección natural, ebullición y condensación. La convección forzada se encuentra asociada al movimiento inducido por un medio externo. La convección natural estaría asociada a las fuerzas de empuje generadas por la diferencia de densidades del fluido en movimiento. La ebullición y condensación son casos especiales, ligados al calor latente del fluido y ejecutando un cambio de fase en la sustancia. Radiación. Todas las formas de la materia emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Esto sucede porque la materia tiene una temperatura positiva. Esta energía se conoce como radiación térmica o calor por radiación. Cuando esta energía es emitida y entra en contacto con otra materia, cierta cantidad es absorbida mientras que el resto es reflejada, como podemos ver en la imagen, en la fotografía a la derecha, revela la radiación emitida por diversas partes. La emisión más intensa, color rojo, proviene de las áreas más calientes, mientras que la de vida fría casi no produce emisión. Y para la conducción de calor en estado estacionario en pared se necesita la definición anterior. Consideremos la conducción estacionaria de calor a través de las paredes de una casa durante un día de invierno. Se sabe que se pierde calor en forma continua hacia el exterior a través de la pared. Intuitivamente se siente que la transferencia de calor a través de la pared es en dirección a la normal, a la superficie, y no al lugar y no a alguna transferencia de calor significativa en otra dirección. Y dicho esto, tenemos la ecuación para el balance de calor para la pared y la expresamos como el calor de entrada menos el calor de salida igual a la derivada de la radiación de la pared entre la derivada del tiempo. Y conforme a esto tenemos que la ley de Fourier de la conducción de calor para la pared se puede expresar como calor conductor de la pared es igual al
la conductividad térmica del material por el área, por la derivada de la temperatura entre la derivada de la longitud. Y la razón matemática para encontrar la resistencia térmica con la anterior ecuación sería integrar ambas partes desde x igual a 0, donde T0 es igual a hasta x L, donde TL sería la temperatura 2. Entonces tendríamos que la integral desde x igual a 0 hasta L del calor conductor de la pared respecto a x igual al menos integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 de la conductividad térmica del material por el área respecto a la temperatura. Y al realizar las integraciones y reacomodando los productos, tendríamos que el calor conductor de la pared sería igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 entre la resistencia. Y ya despejando para la resistencia térmica, tendríamos que sería igual a la longitud entre la conductividad térmica del material por el área. Paredes planas y capas múltiples. Estas son paredes compuestas de varias capas, ya sea de un mismo material o de distintos. Entonces, en este caso, consideramos una placa que consta de 2 capas. Entonces, la razón de transferencia de calor se puede expresar de la siguiente manera. El calor igual a la temperatura menos la temperatura 2 entre la resistencia térmica total. Ojo, tiene que ser la resistencia térmica total. Y esta resistencia térmica total la podemos expresar como la resistencia de conductora 1 más la resistencia de la pared 1 y así sucesivamente, dependiendo cuántas placas tengamos, donde la resistencia conductora va a ser igual a 1 sobre la altura por el área y la resistencia de la pared será la longitud 1, la longitud de la primera placa sobre la conductividad térmica por el área. Y ya teniendo la resistencia térmica total, tenemos la ecuación para el flujo de calor de capas múltiples y que lo expresaríamos de la siguiente forma. Calor igual a temperatura 1 menos temperatura 2 sobre las resistencias térmicas que serían igual a la resistencia conductora 1 más la resistencia de la pared 1. Y si tuviéramos más, pues la sumaríamos también. Pero en este caso solo tenemos 2. Y quedaría igual a 1 sobre, la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre 1 sobre la altura 1 por el área más la longitud 1 entre la conductividad térmica del material por el área. Tenemos un ejercicio práctico para dar un ejemplo de todas estas fórmulas, ecuaciones que hemos explicado. El enunciado nos dice que consideremos una pared de grueso de 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0.30 metros de espesor, cuya conductividad térmica es 0.9 watts entre metros por los grados Celsius. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esta pared y resultan ser de 16 y 2 grados Celsius respectivamente. Y nos piden determinar la razón de la pérdida de calor a través de la pared en ese día. Primero analicemos el enunciado. Dado que la transferencia de calor de la pared es por conductividad y el área de esta son 15 metros cuadrados, la razón estacionaria de la transferencia de calor a través de la pared se puede determinar con la siguiente ecuación.
que nos había explicado mi compañero Camilo. Tenemos la integral de x igual a 0 hasta el grosor del calor de la conductividad de la pared por d de x, que es la longitud de la pared, pero también la podemos expresar por menos la integral desde T1 hasta T2 por la conductividad térmica por el área de la pared por el diferencial de temperatura. Como podemos ver, podemos cambiar la expresión de la conductividad de la pared por la conductividad térmica por el área por T1 menos T2 igual a la longitud de esa pared, o en este caso vendría siendo el grosor. Y como tenemos aquí, calor igual a la conductividad por los 15 metros cuadrados, lo multiplicamos por la diferencia de las temperaturas entre esos 0.3 de grosor, que nos dan un total de 630 watts, donde la resistencia de la pared es igual al grosor entre la conductividad térmica por el área, y tenemos que nos da ese 0.0222 grados Celsius entre los watts. Y usamos la ecuación que tenemos aquí a la izquierda, que nos había explicado nuestro compañero, el delta T, o la temperatura 1 menos la temperatura 2, entre la resistencia de la pared que calculamos. Y si nos damos cuenta, nos da el mismo valor. Se puede determinar con estas dos ecuaciones. La segunda ecuación, pues la segunda ecuación la usamos para la transferencia de calor a través de la pared al hacer uso del concepto de resistencia térmica a partir de esa ecuación que tenemos aquí abajo. En conclusión, note que la conducción de calor a través de una pared plana con temperaturas superficiales específicas puede determinarse directa y fácilmente sin utilizar el concepto de resistencia térmica. Sin embargo, este concepto es una herramienta valiosa en problemas más complejos de transferencia de calor.